Equilibrio químico. Siguiendo el estudio de las reacciones químicas a nivel termodinámico, hemos estado analizando reacciones que se llevan a cabo de una forma total, es decir, que los sistemas dejan de reaccionar cuando el reactivo limitante se agota. Pero ¿qué pasa si la reacción se detiene antes de que eso ocurra? Vemos que eso es posible y podemos predecirlo tratando de estimar dónde está el equilibrio químico del sistema. Sabemos que el equilibrio es el estado donde el potencial energético de un sistema se minimiza. Ese punto va a ser donde el sistema ya no puede hacer procesos en las condiciones a las que se encuentra. Cualquier proceso espontáneo va a ser aquel donde el sistema comience en un potencial energético mayor, en este caso representado por la energía de Gibbs, y por naturaleza tienda a minimizar su energía de Gibbs. Esto podemos predecirlo utilizando alguna variable que se asocie a la energía de Gibbs. Por ejemplo, en los procesos de cambio de fase vimos que el equilibrio de fases puede predecirse con los moles de una sustancia en una fase cuando éste está en equilibrio. Vemos que llega a cierto valor constante cuando lo alcanza. De ese modo, la energía de Gibbs, que es una función de la temperatura, la presión y los moles, puede utilizarse a través de una minimización para encontrar ese estado de equilibrio. Pero ¿qué pasa en una reacción química? En una reacción química vamos a tener los moles de diferentes sustancias variando al mismo tiempo. Y la ventaja en este caso, a diferencia de los equilibrios de fase, hay una variable que puede unir todos esos cambios en uno, y es el avance de la reacción. En una reacción química que ahora puede definirse como un proceso con la posibilidad de ocurrir en ambas direcciones cuando alcance el equilibrio, el cambio de moles de cada sustancia va a estar asociado al coeficiente estequiométrico y el avance. Si diferenciamos esta relación, vemos que un diferencial de moles como el que aparece acá va a ser igual al diferencial de avance por el coeficiente estequiométrico. Sabemos que representa un cambio de moles para un avance unitario. Sustituyendo eso en la ecuación de la energía de Gibbs, vemos que ahora podemos eliminar todas las variables que teníamos asociadas a la composición y solo dejar el avance de la reacción como única variable. De ese modo, cuando queramos minimizar la energía de Gibbs para un proceso de reacción, vamos a ver que la variable que se asocia a la energía de Gibbs va a ser el avance de reacción. Derivando parcialmente la energía de Gibbs respecto al avance de reacción, obtenemos la sumatoria de los productos de los coeficientes estequiométricos y los potenciales químicos. Es entonces como la función de la energía de Gibbs pasa de una función compleja con muchas variables a una función más simple, que si se establece el proceso de reacción como hemos visto antes, asumiendo que es un proceso latente que ocurre a temperatura y presión constante, la única variable que va a afectar la energía de Gibbs será el avance de reacción. De ese modo, al derivar parcialmente la energía de Gibbs respecto al avance de reacción, tenemos esta expresión que en un proceso de minimización va a ser igualada a cero. Al igualar a cero la derivada de la energía de Gibbs respecto al avance, podemos encontrar las condiciones a las cuales vamos a tener un equilibrio químico. Sustituyendo la expresión, entonces, podríamos construir una función para eso. Sabiendo que el potencial químico depende de la temperatura y dentro de la actividad depende de la composición, además de la presión. Todas esas variables están representadas en el potencial químico. Sustituyendo esa definición general de potencial químico dentro de esta relación que minimiza la energía de Gibbs, obtenemos esta expresión que puede dividirse en dos sumatorias según el número de componentes que tengamos. Una parte donde están las energías de Gibbs en el estado de referencia, que normalmente es 25 grados Celsius y 1 bar, pero que en este caso solo va a estar asociada a la presión de 1 bar, ya que la ecuación se puede definir a cualquier temperatura. Y en el otro término vamos a tener a las actividades, que sabemos que representan tanto la composición como las relaciones que afectan a dicha composición. Esta ecuación entonces que minimiza la energía de Gibbs la podemos seguir tratando. En el caso de este término vemos que está asociado al cambio de energía de Gibbs de formación, ya que este va a ser igual al cambio que ocurre cuando se produce un mol de la sustancia, condiciones estándar, a partir de sus elementos en estado basal. Se estableció arbitrariamente que ese estado va a tener una energía Gibbs nula. Entonces este valor va a ser igual al cambio de energía de Gibbs de formación.
En el caso del otro término que tenemos, vamos a utilizar las leyes de los logaritmos. Para empezar, los coeficientes estequiométricos, por ser factores de los logaritmos, pueden trasladarse a ser exponentes. De ese modo, la expresión que tenemos va a transformarse de esta forma para simplificarse matemáticamente. Luego vemos que esta relación en la sumatoria está asociada al cambio de una propiedad de reacción para un avance unitario. Y de este lado podemos ver que al tener una sumatoria de logaritmos, esta se puede transformar en el logaritmo de un producto. La operación equivalente de la sumatoria al transformarse en una multiplicación sucesiva se conoce como multiplicativa. De esa forma, la expresión va a resultar más simple. Tenemos acá el cambio de energía de Gibbs de reacción estándar molar, es decir, este siempre va a estar a una presión de 1 bar, y aquí tenemos una relación que genera el producto de todas las actividades elevadas a su coeficiente estequiométrico. Dentro de las actividades está una corrección que permite expresar esto a diferentes presiones. Por eso que este cambio de energía de Gibbs de reacción siempre se va a calcular a una presión de 1 bar. Esta sumatoria igual a 0 es entonces la forma en que nosotros vamos a definir matemáticamente el equilibrio químico. Despejando la expresión, tenemos una relación en la que podemos definir este término como la constante de equilibrio. Constante de equilibrio utiliza un principio explicativo que se conoce como la ley de acción de masas, pero en este caso está corregida de una forma tal que utiliza las actividades, todo lo que eso conlleva. Entonces, recapitulando, el equilibrio químico va a ser ese estado de la reacción en el cual ha avanzado lo suficiente como para minimizar la energía de Gibbs. En ese estado, la reacción se detiene, o lo que equivale a que la velocidad con la que ocurre la reacción hacia un lado es la misma que hacia el otro. Por eso que en las reacciones químicas se utiliza la doble flecha. Y así es como definimos matemáticamente el equilibrio químico, como esta relación en la que el cambio de energía de Gibbs estándar de la reacción va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Con esto podemos encontrar entonces la composición de un sistema cuando una reacción alcance el equilibrio. Por ejemplo, si tenemos una reacción con 2 reactivos y 2 productos de esta forma, podemos decir que su cambio de energía de Gibbs estándar de reacción va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por su energía de Gibbs de formación. Y la constante de equilibrio va a ser la multiplicativa de sus actividades elevadas a los coeficientes estequiométricos. Combinando eso en la ecuación que vimos anteriormente, podemos ver que esta definición se transforma en una ecuación que permite encontrar el avance de reacción, ya que la actividad es una función de él asociado a el cambio de energía de Gibbs de la reacción. De esa forma, si nosotros tenemos como incógnita saber qué composición vamos a tener al final de un proceso de reacción, podemos hacerlo encontrando el avance al equilibrio, que será el valor en el cual la energía de Gibbs de todo el sistema se minimiza. Según la fase en la que está cada reacción, esa expresión va a cambiar, asociada a la definición de actividad que utilicemos. Si la reacción se encuentra en fase gaseosa, vamos a tener una actividad gaseosa dada por su coeficiente de fugacidad, la fracción en el gas y su relación de presiones. Esto sería un modelo de mezcla realista de gases reales. Si simplificamos esto un poco y eliminamos algunas fuerzas intermoleculares, podemos tener una mezcla ideal de gases reales, sabiendo que estos coeficientes no dependen de la composición. Y finalmente, la forma más simplificada, que sería el modelo de mezcla de gases ideales, no tiene ninguna corrección y entonces podemos sustituir cualquiera de estas 3 expresiones en la constante de equilibrio. Lo mismo ocurre en una fase líquida, que es otra forma en la que puede ocurrir la reacción, donde en este caso la corrección va a ser el coeficiente de actividad, y cuando tenemos altas presiones podemos ver una diferenciación entre las fugacidades. Si la solución es totalmente ideal, el coeficiente de actividad tiene un valor unitario y podemos utilizar solo las fracciones. De esa forma estará definido entonces el equilibrio químico de una reacción matemáticamente.